Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar nuestro episodio 26 del estudio de nuestra carta a los Hebreos. Y vamos a mirar los puntos que aparecen en los versículos, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Todo está bajo Cristo. Es el tema principal. Y encontramos estos tres subtemas importantes. Jesús es el soberano de esta era, no los ángeles. Voy a darle lectura a los versículos 5, 6, 7 y 8. Dice así el texto: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Vamos a concentrarnos en el versículo 5. Miren, al iniciar su carta a los Hebreos, el autor, del cual recordemos que muchos pensamos que el autor es Cristo, aunque otros piensan diferente. El autor, es Pablo, aunque otros piensan diferente, debido al vocabulario que utiliza Pablo. Pero vamos a continuar. Miren, este autor describió a Cristo en su gloria, tejiendo para sus lectores, haciendo para sus lectores un argumento bien detallado que declaraba que Jesús era superior a los ángeles y a los profetas. Es lo que hizo el autor. Interrumpió su análisis con una aplicación y una exhortación en los versículos del 1 al 4. Al mismo tiempo que instó a los cristianos que recibieron la carta a que se asieran, se agarraran con mucho cuidado a las enseñanzas que habían recibido. Ahora, en los versículos del 5 al 8, el autor retomó su argumento con respecto a la superioridad de Jesús sobre los ángeles. De ahí el porqué del título de este subtema. Jesús es el soberano de la era cristiana, no lo son los ángeles. Ahora bien, el mundo venidero que se menciona en el versículo 5 es la era del Mesías, la era del Cristo, en la que ahora vivimos. Si miramos un poco el capítulo 6 en el versículo 5, déjenme dar lectura, capítulo 6, verso 5, dice: y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Eso es, gustaron se refiere a los apóstoles, que ellos miraron esto de lo que se está hablando en el capítulo 2. Así que comenzó el autor con Jesús siendo coronado como rey en el cielo, y se hizo evidente en la tierra. Esa coronación de Cristo en los cielos se hizo evidente en la tierra cuando el Espíritu Santo es enviado desde los cielos y comenzó a ser el administrador de ese reino en el libro de Hechos, capítulo 2. Así se inició. A pesar de lo que muchos otros religiosos piensan, Jesús es el soberano de esta era, de la era mesiánica, de la era cristiana, según leemos en Mateo capítulo 28, verso 18. También podemos decir que vivimos en la era en la que los apóstoles, como siervos de Jesús, rigen el pueblo de Dios. Note usted que dije rigen en tiempo presente. No utilicé el pasado, que rigieron o que regirán. Rigen en estos momentos el pueblo de Dios. ¿Y cómo alcanzan ese mandato, cómo cumplen ese mandato los apóstoles actualmente? Pues por medio de la enseñanza que se les dio a ellos y en sus escritos, a medida que ellos eran guiados por el Espíritu Santo.
según Mateo capítulo 19, verso 28. Hacer que la expresión el mundo venidero se refiera al tiempo que va a ser, como dicen los premilenialistas, el tiempo que va a seguir a la segunda venida de Jesús, eso es quitarle significado a la frase en lo que respecta a la enseñanza de Hebreos. El reino ya está aquí. Comenzó desde que el Señor Jesús se fue a los cielos y los apóstoles comenzaron a predicar acerca del reino. El reino y la iglesia son sinónimos. El autor de los Hebreos, de la carta a los Hebreos, estaba mostrando la superioridad de Jesús ahora, en esta era, en este tiempo, no en un futuro reino milenario como algunas personas religiosas han interpretado. La frase que dice, acerca del cual estamos hablando, es, o podría ser una indicación de que la carta a los Hebreos fue primeramente expresada en forma de un sermón. Ya mencionamos que si fue expresada la carta en forma de sermones y el escritor después vino y lo escribió las frases que el predicador estaba diciendo en esos momentos, está bien, no hay problema, no nos afecta. Casi todo lector cuidadoso podría darse cuenta de que el libro de los Hebreos fue presentado primero como un sermón, por la forma en que está estructurado, con títulos, con subcapítulos, con conclusiones. Aspecto importante. Jesús fue hecho hombre, no los ángeles, según dice el versículo 6. Releo el capítulo 2, verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Bien, vamos con la explicación. Miren, la oración donde dice ahí, alguien testificó en cierto lugar, no significa que el autor original del Salmo 8, del 4 al 6, era desconocido, ni que la fuente era un simple autor humano sin inspiración divina. Más bien, el punto en cuestión es que el mensaje es importante sobre todo lo demás. En Hebreos capítulo 4, verso 4, se usa una expresión similar que dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Vemos 4:4 del libro de Hebreos. Y dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y está hablando de Génesis capítulo 2, verso 2. Entonces, esa expresión no significa que el autor que escribió Génesis sea desconocido. Miren, es evidente que el autor de los Hebreos conocía el origen del pasaje, pero le pareció bien, su carácter de escritor, decir la frase, en algún lugar alguien dijo. Es evidente que el autor conocía este pasaje, ya lo mencionamos, Génesis 2:2. Un teólogo judío que ustedes van a oír continuamente, llamado Filón de Alejandría, que existió del 20 antes de Cristo hasta el 50 después de Cristo aproximadamente, también usaba ese tipo de redacción cuando de hecho conocía el autor del texto. Cuando Dios es la fuente, no necesitamos identificar al autor humano. El autor está diciéndonos que Dios es el autor tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y que Dios utilizó, por supuesto, escritores humanos para transmitir su voluntad. La frase Hijo del Hombre, la cual es una cita del Salmo 8, verso 4, aparentemente se refiere en el Salmo a todos los hombres mortales. Para algunos es posible que la expresión favorita de Jesús para sí mismo fue lo que proféticamente el salmista quiso decir. Sin embargo, el paralelismo de la poesía hebrea exige que la frase represente solamente a la humanidad. Un autor contemporáneo, apellidado Bruce, escribió así: la realidad es que, desde que Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esta expresión ha tenido para los cristianos una connotación
más allá de lo que la etimología significa. Y tuvo esta connotación para el autor de los Hebreos. O sea, no simplemente considerar al Hijo del Hombre como un humano cualquiera, sino la connotación divina, refiriéndose a Cristo también. Miren, en otras palabras, la expresión Hijo de Hombre quería decir hombre. Sin embargo, constituía también un tipo del antitipo que es Cristo. Debido a que Hijo de Hombre es usado tantas veces en otras partes para referirse a Jesús, como en el libro de Daniel capítulo 7, verso 13, por ejemplo, y más de 80 veces en el Nuevo Testamento, la solución podría reposar en la opinión de que el pasaje tenía un doble significado, el pasaje de Salmos, con una primera aplicación al hombre, a la humanidad, y una segunda aplicación a Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y a su mandato. Si la frase Hijo de Hombre se refiere solamente a la humanidad, entonces el asombro del salmista era que Dios se preocupa tanto por el insignificante hombre y que ha mostrado tanto interés en él. Porque en realidad la humanidad, nosotros los humanos, somos tan insignificantes si nos comparamos con la inmensidad de la creación de Dios. Realmente somos menos que moléculas en comparación con la inmensidad del universo. Así que, si Hijo de Hombre significa la humanidad, el que escribió los Salmos mostró una gran sorpresa al mirar cómo Dios se interesaba tanto por el humano. No valemos tanto o no tenemos un valor realmente si lo catalogamos con términos humanos. No tenemos tanto valor para Dios. Pero Dios nos dio un valor inmenso al venir a entregar su sangre para que el humano fuera rescatado de sus errores. En el versículo 9 se traza un contraste entre el hombre ordinario y Cristo, a quien Dios ha puesto sobre todo, incluida la muerte. Lo único que aún no se sujeta al hombre, como lo insinúa el versículo 8. Jesús incluyó de forma voluntaria a la muerte como parte de su sometimiento a la voluntad de Dios. Tuvo que morir, así como nosotros. Los versículos 7 y 9 dicen que fue hecho inferior a los ángeles por un corto tiempo, lo cual tiene que referirse a sus 33 años de existencia aquí en la tierra. Este punto de vista acerca del señorío de Jesús no contradice otras porciones de las Escrituras. Sin embargo, va a despertar, va a suscitar preguntas que no podemos contestar. Por ejemplo, los ángeles lo protegerían. Mateo capítulo 4 versos 5 y 6. También Salmos capítulo 91 versos 11 y 12. Sin embargo, ¿lo hicieron por mandato suyo o como tarea de parte del Padre? Es una buena pregunta. Ciertamente, pudo Cristo Jesús haber ordenado la ayuda de ellos en vista de que le ayudaron en Getsemaní, según sabemos Lucas 22:43. Sin embargo, dijo Jesús que tendría que orar a mi Padre pidiendo ayuda angelical, según se narra en Mateo 26, verso 53. Si tenía la autoridad sobre ellos, Jesús, ¿no podría habérselos ordenado sin ir al Padre? El hombre no es más que una partícula de polvo comparada al tremendo cosmos, universo, que Dios ha creado. Por eso imaginémonos qué tan grandes son la gracia y la gloria que nos otorgó el todopoderoso Creador, que visitó nuestra tercera roca viniendo desde el Sol. Hablando de los planetas, cómo están alineados en su órbita alrededor del Sol. Imaginemos nada más esa gran gracia y esa gran gloria que la humanidad tuvo por la visita del todopoderoso Creador del universo.
A pesar de nuestra insignificancia, Dios nos ha visitado, según leímos en el versículo 6. Voy a leer otra vez el verso 6. Alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el humano? ¿Qué es el habitante del tercer planeta en orden de cercanía con el Sol, en comparación con el cosmos total? El hombre, dice aquí, ¿o qué es el Hijo del Hombre para que le visite? Dice el verso 6. Somos menos que un grano de arena. En la Biblia se consigna que Dios está preocupado por el hombre, lo cual expresa muy correctamente el término original o adecuado. En Santiago 1:27 se nos explica que Dios hace más que simplemente hacer presencia, o sea, llegar y luego retirarse. Se me figura como políticos que solamente van a inaugurar una obra, están 15 minutos, se toman la foto y se van, en cualquier país, en cualquier sistema político. Pero en el libro de Santiago 1:27 se indica que visitar huérfanos y viudas significa mucho más que simplemente ir a ver tales personas. Incluye ver por ellos. José dijo a sus hermanos, una referencia al Antiguo Testamento en Génesis, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, en Génesis 50:24. Claro, José les pediría que desenterraran su cadáver y se lo llevaran para ser sepultado en la tierra prometida. Una visita por parte de Dios era una acción especial con el fin de traer bendiciones a su pueblo. Eso sería hecho en beneficio de la humanidad con la venida de Jesús, traer bendiciones a la humanidad. Por eso parece extraño a lo mucho decir que Dios visitaría a Jesús debido a su insignificancia. No es así. Dios, en la persona de Jesús, visitaría la humanidad. Que ello se refiera a la humanidad en general y no a Jesucristo, considerado de forma personal, como algunos han alegado, es evidente de lo que se recoge del mismo Salmo, capítulo 8, al igual que del alcance que tiene el argumento que presenta el apóstol, el escritor de los Hebreos. Así que la visita de Jesús a la humanidad realmente ni la merecíamos, pero Dios se dignó venir. Jesús fue puesto sobre todo, no los ángeles. Vamos a ver esta situación. Versículos 7 y 8. Se los leo. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El versículo 7 dice que el hombre es también hecho un poquito inferior a los ángeles. Esa es una cita de Salmos capítulo 8, verso 5. La palabra que se traduce como ángeles en el texto hebreo es dioses, o la palabra Loim, con H en medio, así como si se dijera Elohim, pero Loim con H en medio. Sin embargo, el término también podría significar seres divinos. Lo anterior parece indicar que la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras del Antiguo Testamento, da la idea correcta del Salmo al traducir la palabra como ángeles. Otra versión lo traduce como Lohim, o sea, como Dios, en Salmos 8:5. Sin embargo, la Reina Valera, una versión de la Biblia, así como otras versiones, dice ángeles. Así que, interesante esto de que los hombres fueron hechos un poquito inferiores a los ángeles. El hombre es continuamente inferior a los ángeles mientras esté en esta vida. Tiempo que podría ser considerado un corto tiempo ante la eternidad, como se consigna en la mayoría de las versiones bíblicas.
Jesús fue como nosotros solamente por un corto tiempo. Recordemos, 33, 34 años, 9 meses en el vientre de María y el resto de su vida hasta llegar a la crucifixión y la muerte. Si ese es el asunto, entonces el autor de Hebreos estaba sugiriendo que solamente por medio del último Adán, que es Cristo, puede el hombre retomar el control del mundo y de su destino. El control sobre la muerte que se perdió por medio del pecado de Adán solamente puede retomarse en Cristo. Este hecho explica la declaración que dice: pero todavía no vemos que le hacen que todas las cosas le sean sujetas. Hablamos de la muerte. De acuerdo al relato de Génesis, el hombre y la mujer podían vivir eternamente mientras no comieran de la fruta prohibida. El día que desobedecieran a Dios, ese día simplemente se les iba a acabar esa bendición, y así sucedió. Una vez que el hombre comete ese error junto con su mujer, se le recorta sus términos de vida, sus cientos de años que vivieron, y entonces toda la humanidad llegamos a ser simplemente un máximo más 90, 100 años es lo máximo. Miren, cuando decimos que esa cosa no le ha sido sujeta, así como dice el párrafo que leímos en el versículo, ¿dónde dice? Sí. Verso 6, verso 7, verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La muerte, el hombre en la actualidad todavía no vence la muerte. Somos finitos. Viviremos 60, 70, 80, 100 años, 120, las personas que son muy longevas en algunos lugares del planeta, pero no más. Sin embargo, podemos vencer eso. En Cristo podemos obtener la vida eterna. Quizá usted podría decir que lo anterior se refiere a más que meramente la muerte, puesto que hay mucho en la tierra que el hombre no controla. Piense en los animales, piense en los elementos del clima y en las placas tectónicas de la tierra que no están bajo el control del hombre. Incluso si algún día el hombre controlara a cada animal, a todos los elementos del clima y aún las placas tectónicas de la tierra, no tiene esperanza el humano de poder controlar la muerte. Puede alargar la vida hasta cierto punto. Puede criogenizar su cuerpo y esperar la oportunidad que un día surjan investigaciones suficientes para volver a la vida física. Pero quizá, sin embargo, la muerte está más allá en estos momentos del ámbito de su capacidad. Esto es parte del mensaje del presente texto en el libro de los Hebreos. Finalizo esta exposición y nos vemos en el siguiente video. Que la pase bien. Adiós.